La amenaza de la pena de muerte hizo que los asesinos de Julio se derrumbaran. Según los informes, se disculparon. No deberíamos haberlo hecho. No deberíamos haber viajado hasta Jacksonville y Tampa para matar a Julio Fulio. Pero eso solo fue el principio. Lo confesaron todo a los investigadores, incluyendo cómo llevaron a cabo el tiroteo. Él extiende los brazos así, y parece que está blandiendo un rifle. Y en medio de todo eso, mencionaron el nombre de un famoso rapero. Sí, la cosa se puso explosiva, déjame explicártelo, cuando las calles se encuentran con los tribunales. La persecución que siguió al asesinato de Fulio fue intensa. Las fuerzas del orden de toda Florida trabajaron sin descanso para identificar y capturar a los sospechosos. Y cuando finalmente comenzaron las detenciones, fue como ver caer fichas de dominó una tras otra. El 27 de julio de 2024, Isaiah Chance, 21, Alicia Andrews, 21, y Sean Gathright, 18, fueron detenidos en Jacksonville. Pero la historia no terminó ahí. Rashad Murphy, 30, fue detenido tras un enfrentamiento el 29 de julio de 2024, y el último sospechoso, Davion Murphy, 27, no fue arrestado hasta el 6 de enero 2025, tras meses fugado. Ahora es cuando la historia se vuelve completamente loca. Cuando estos sospechosos fueron llevados para ser interrogados, empezaron a hacer cosas que ni siquiera los detectives más experimentados podían creer. Déjeme describirle lo que sucedió en la sala de interrogatorios con Davion Murphy. Extiende los brazos así, y parece que está blandiendo un rifle con una mano extendida y la otra, lo que yo consideraría el dedo del gatillo. Empieza a caminar por la sala de interrogatorios después de levantarse de su asiento, y esto es después de que el detective Nieder y yo nos hubiéramos ido, y lo sostiene así delante de él, y luego empieza a caminar, y luego lo hace otra vez, y lo hace varias veces. Chicos, este tipo se levantó literalmente en la sala de interrogatorios y empezó a demostrar cómo disparó a Fulio, con efectos de sonido y todo. Los detectives habían salido de la sala, pero las cámaras seguían grabando, y este idiota pensó que era una buena idea recrear un asesinato. La gente de la calle lo calificó como la prueba más incriminatoria que habían visto nunca, pero la cosa se pone aún peor para estos sospechosos. Al interrogar a Isaiah Chance, la policía dejó muy claro lo que pensaba de Fulio. ¿Qué sabes de Julio Fulio? Empecemos por ahí. Creo que es un pedazo de mierda. He visto todos esos vídeos. Me he metido en ese agujero. Sí, todos lo hemos hecho. He visto a payasos profanar tumbas. Está pidiendo que lo maten. No hay duda. Era inevitable. No puedo creer que hayan tenido que pasar tantos años para que alguien lo matara. Lo juro por Dios. Ahora bien, aunque esto pueda escandalizar a algunas personas, demuestra lo profundo que era el enfrentamiento entre bandas y que incluso las fuerzas del orden eran conscientes del peligroso juego que Fulio estaba jugando con su vida. Los detectives no justificaban el asesinato, pero reconocían la realidad de la vida callejera que Fulio había elegido. Las pruebas contra estos sospechosos eran abrumadoras. Los detectives utilizaron imágenes de la escena del crimen, lectores de matrículas y registros telefónicos para identificar dos vehículos y relacionarlos con los sospechosos. Pero aquí viene lo bueno. Cuando registraron el coche de Sean Gathright, encontraron munición que coincidía con las balas que dispararon a Fulio 2 años antes. Piénsalo un momento. Este tipo llevaba 2 años con pruebas de un intento de asesinato contra Fulio. Como dijo un comentarista, «Me estás diciendo que ni siquiera podía limpiar su coche. Así que las balas que supuestamente utilizó para disparar a Julio Fulio 2 años antes seguían en su coche, por lo que supongo que en 2 años nunca limpió el coche porque las balas seguían allí». El nivel de descuido que mostraron estos sospechosos era absolutamente alucinante. Creían que eran intocables, pero dejaban pruebas por todas partes. Cuando se anunciaron las detenciones, fue un momento importante para las fuerzas del orden de Tampa y Jacksonville. Por todas las víctimas, incluida la madre de Charles Jones, que ha viajado desde Jacksonville esta mañana para estar presente en este anuncio. Hoy me presento ante el comandante de la policía de Tampa, Pat Mesmer, el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, y la fiscal del condado de Hillsborough, Susie López, para anunciar la detención de 3 personas por el asesinato a tiros de Charles Jones, también conocido por su nombre artístico, Julio Fulio. Además, tenemos órdenes de detención y estamos buscando activamente a otras 2 personas relacionadas con este caso. Los 5 sospechosos fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, y se enfrentan a posibles penas de cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. La coordinación entre los sospechosos fue extensa, lo que demuestra que no se trató de un acto de violencia espontáneo,
sino de una ejecución cuidadosamente planificada. Las funciones que desempeñó cada sospechoso comenzaron a aclararse a través de la investigación. Isaiah Chance y Alicia Andrews fueron identificados como los vigías que rastrearon los movimientos de Fulio por Tampa, incluyendo el Teasers Gentlemen's Club y el club nocturno Truth 18. Mientras tanto, Sean Gathright, Rashad Murphy y Davion Murphy fueron acusados de ser los autores materiales de los disparos. Pero aquí es donde la historia da otro giro impactante. La investigación reveló conexiones aún más profundas de lo que nadie había imaginado inicialmente. Los documentos judiciales muestran que J. Breezy, un rapero afiliado a la banda 1200, supuestamente envió un pago de $390 a través de Cash App a Isaiah Chance el 22 de junio de 2024, que se utilizó para reservar un Airbnb. Este pago podría haber facilitado el complot para cometer el asesinato, aunque J. Breezy aún no ha sido acusado. La afiliación de los sospechosos a las bandas pintaba un panorama claro de la política callejera que se estaba desarrollando. Rashad Murphy estaba documentado como miembro de la banda ATK, mientras que Isaiah Chance estaba afiliado a la 1200. No se trataba de delincuentes al azar, sino de soldados en una guerra que llevaba años librándose. Las imágenes de vigilancia que tenían los fiscales eran condenatorias. Las imágenes de vigilancia fueron fundamentales en esta investigación, ya que se veía a los sospechosos siguiendo a Jones de un lugar a otro. Esto demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos individuos para llevar a cabo el asesinato. A las 4:15 de la madrugada, Jones se dirigió a un hotel en McKinley. Se ve a uno de los vehículos sospechosos siguiendo a la víctima. Sin embargo, en lugar de seguirles hasta un aparcamiento, se colocaron al otro lado de la calle. El momento del asesinato quedó grabado por la cámara, y cuando los fiscales mostraron las imágenes en el tribunal, el impacto fue devastador. Esto es en el hotel. Se puede ver a los tiradores colocándose en posición para llevar a cabo el asesinato que habían planeado. Ahora están disparando a Charles, y se puede ver que él es el pasajero del coche que se está moviendo e intenta huir. Y de nuevo siguen disparándole. Él es el pasajero delantero derecho de ese vehículo. Las audiencias de fianza para estos sospechosos fueron muy intensas. No se concedió fianza a ninguno de ellos, ya que los jueces reconocieron la gravedad de los cargos y el peligro que estas personas representaban para la comunidad. Cuando Davion Murphy finalmente se enfrentó a su audiencia de fianza en enero de 2025, la denegación fue rápida y decisiva. Pero quizás el momento más revelador llegó cuando empezaron a salir a la luz detalles sobre la vida personal de los sospechosos. Alicia Andrews reveló que estaba embarazada, lo que cambió inmediatamente la dinámica de su caso. Esta revelación resultaría crucial en lo que sucedió a continuación, ya que estar embarazada en la cárcel del condado mientras se enfrenta a cargos de asesinato crea un conjunto de presiones e incentivos completamente diferente. La investigación también reveló lo minucioso que fue el plan. La conspiración para asesinar a Jones se extendió entre el 21 y el 23 de junio de 2024, y los sospechosos viajaron de Jacksonville a Tampa el 22 de junio de 2024. Junio de 2024 en 2 vehículos. No se trató de un crimen pasional, sino de una operación de estilo militar con múltiples elementos en movimiento. Las redes sociales también desempeñaron un papel muy importante en el caso. Folio publicó en sus redes sociales su ubicación varias veces a lo largo de esa noche, lo que básicamente proporcionó a sus asesinos una hoja de ruta a seguir. La era digital ha facilitado más que nunca a los depredadores el seguimiento de sus presas. El impacto en la comunidad fue enorme. El sheriff T.K. Waters dejó claro que Florida no toleraría este tipo de violencia. Para terminar, quiero dirigirme directamente a aquellos que eligen la violencia y a aquellos que abrazan una cultura que glorifica la violencia. Florida, Tampa, JSO, Jacksonville, Miami, donde quiera que estén, no tolerarán la estupidez, no tolerarán los tiroteos y la violencia innecesaria. La fiscalía estaba igualmente decidida a enviar un mensaje. La fiscal del estado, Susie López, dejó claro que todos los implicados se enfrentarían a las consecuencias. La disputa termina aquí. Los 5 acusados se enfrentan a cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, incluso los que no apretaron el gatillo. En Florida, si participas en la planificación de un asesinato, puedes ser considerado responsable de la muerte de la persona, y eso es lo que pretendemos hacer aquí. A medida que avanzaban los casos, quedó claro que la fiscalía había construido un caso absolutamente devastador contra los 5 sospechosos.
Las pruebas eran abrumadoras, la planificación era innegable y la ejecución del crimen quedó grabada en varias cámaras. Estos jóvenes habían tomado decisiones que los perseguirían por el resto de sus vidas. Permítanme darles detalles sobre la decisión y la muerte que los llevó hasta aquí. La noche en que todo cambió. Pongámonos en situación. Jacksonville lleva más de una década sumida en una sangrienta guerra entre bandas, y en el centro de todo ello se encuentra Charles Andrew Jones II, más conocido como Julio Fulio. Este joven no era un rapero cualquiera. Estaba metido de lleno en las calles, representando a la banda 6 Block, parte de la red KTA, siglas de Kill Them All, mátalos a todos. Y créanme, ese nombre no era solo por aparentar. La vida de Fulio estuvo marcada por la violencia desde el primer día. Su padre, Charles Andrew Jones, fue asesinado en un tiroteo en Jacksonville en 2011, lo que sentó las bases para un ciclo de represalias que acabaría costándole la vida. Al crecer en el barrio de Moncrief, Fulio no solo hacía música sobre las calles, él era las calles. Sus álbumes, como Life of Me, Final Destination y Resurrection, no eran solo expresiones artísticas, sino documentales de las verdaderas disputas callejeras. La disputa que acabaría costándole la vida a Fulio comenzó a recrudecerse en 2017, cuando su primo de 18 años, Zion Malik Brown, fue asesinado a tiros, un suceso que intensificó la guerra entre bandas hasta alcanzar proporciones mortales. No se trataba de una simple disputa entre raperos por ganar influencia en las redes sociales, sino de un conflicto real entre 6 Block y sus rivales ATK, Aces Top Killers, y 1200, Out East. Fulio había sobrevivido a varios intentos de asesinato antes de aquella fatídica noche. En julio de 2020, recibió un disparo y resultó herido en Houston, Texas, y en octubre de 2023, le dispararon en el pie mientras conducía en Jacksonville. Pero el joven rapero no se echó atrás. Afirmó que había disparado en defensa propia durante el incidente de Houston, manteniéndose fiel al código de la calle por el que se regía. Ahora, el 23 de junio de 2024, se suponía que iba a ser un día de celebración. Fulio cumplía 26 años y se encontraba en Tampa, Florida, listo para salir de fiesta y disfrutar de su cumpleaños. Pero las calles tenían otros planes. El incidente ocurrió en la madrugada, alrededor de las 4:40 de la mañana, después de que él y su grupo fueran invitados a abandonar un Airbnb por exceder el límite de ocupación. Lo que sucedió a continuación fue como una escena de película. Pero esto no era Hollywood, era la vida real con consecuencias reales. 3 agresores armados con una pistola equipada con un cargador de alta capacidad, que disparó más de 30 veces, y 2 rifles con receptores de latón abrieron fuego. El ataque fue tan brutal que dejó a otras 3 personas heridas, pero milagrosamente sobrevivieron. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No se trataba de un tiroteo al azar ni de una pelea espontánea. El Departamento de Policía de Tampa publicó un vídeo de vigilancia en el que se veía a los sospechosos siguiendo a Fulio de un lugar a otro antes del tiroteo, lo que demuestra que se trataba de un ataque calculado y premeditado. Estos tipos no estaban jugando. Lo rastrearon como cazadores, acechando a su presa. El conductor del coche de Fulio, que sobrevivió al ataque, dio un relato desgarrador de esos últimos momentos. Le oí dar su último aliento, hermano. Llegó al hotel, entró, se registró y le dijeron que las habitaciones ya estaban ocupadas. Así que volvió al coche. Estaba en el teléfono tratando de encontrar un hotel. Yo estaba allí, observándolo todo. Bajé la vista al móvil durante una fracción de segundo. Entonces sentí que algo no iba bien. En cuanto levanté la vista, vi a los tiradores. No paraba de decirle que se agachara. La verdad es que no le oí decir nada, porque los disparos eran muy fuertes. No le oí decir nada. Ya lo sabía cuando paré el coche, ¿me entiendes? Porque no respondía. Le oí exhalar su último aliento, hermano. Ese testimonio es impactante. Imagínate estar allí, oyendo a tu amigo exhalar su último aliento mientras las balas vuelan por todas partes. La emoción cruda en la voz de ese superviviente te dice todo lo que necesitas saber sobre lo real que fue esa situación. El jefe de policía de Tampa, Lee Bercow, dejó claro que el motivo fue una represalia de miembros de bandas rivales, concretamente ATK y 1200, como parte de la guerra que mantienen con 6 Block. No se trataba solo de música o publicaciones en las redes sociales, sino de una guerra que duraba ya una década y que había provocado decenas de asesinatos. La investigación que siguió fue impresionante. Las fuerzas del orden utilizaron todo tipo de recursos, desde imágenes de cámaras de vigilancia hasta datos de torres de telefonía móvil, para reconstruir exactamente lo que ocurrió esa noche.
Los documentos judiciales detallan un plan coordinado que tiene su origen en una disputa entre bandas, con imágenes de vigilancia, datos de teléfonos móviles y pruebas físicas, como casquillos de rifle, que vinculan a los sospechosos con el crimen. Pero lo que hace que este caso sea aún más descabellado es que los sospechosos no eran criminales endurecidos que sabían cómo borrar sus huellas. Se trataba de jóvenes que cometieron un error tras otro, dejando un rastro de pruebas que finalmente les llevó directamente a ellos. Uno de los sospechosos tenía en su coche casquillos de bala de un intento anterior de asesinato de Fulio, 2 años antes, lo que demuestra lo descuidados que eran en sus actividades delictivas. La reacción de la comunidad fue inmediata e intensa. Las redes sociales estallaron con reacciones, condolencias y especulaciones. Pero lo que realmente llamó la atención de la gente fueron las publicaciones que sugerían que Fulio podría haber fingido su muerte, basándose en la actividad póstuma en su Instagram. Sin embargo, los informes oficiales, incluido su entierro el 6 de julio de 2024 en el cementerio de Edgewood, confirmaron su fallecimiento, poniendo fin a las teorías conspirativas. El impacto en la escena rap de Jacksonville fue devastador. Como dijo un comentarista en las redes sociales, estos sospechosos habían acabado con la escena drill de Jacksonville con sus acciones. La música que había puesto a la ciudad en el mapa se vio ahora eclipsada por la violencia real que se cobró a una de sus estrellas más brillantes. Las fuerzas del orden tampoco se anduvieron con rodeos. El sheriff T.K. Waters y el jefe de policía de Tampa, Lee Bercow, hicieron hincapié en su firme postura contra la violencia relacionada con las bandas, y Bercow dejó claro que Tampa no era el lugar para resolver disputas. El mensaje era alto y claro. Si traías esa pelea callejera a su ciudad, te enfrentarías a todo el peso de la ley. La investigación acababa de empezar, pero en las calles ya se hablaba del caso. Se corrió la voz de que se iban a producir detenciones, y, cuando éstas se produjeron, los detalles que salieron a la luz conmocionaron a todo el mundo. Los sospechosos creían haber cometido el golpe perfecto, pero no tenían ni idea de que todos sus movimientos habían sido captados, todas sus comunicaciones grabadas y todos sus errores catalogados por los investigadores, que estaban construyendo un caso irrefutable. No se trataba solo de resolver un asesinato, sino de enviar un mensaje a todos los miembros de las bandas de Florida de que los días de resolver las disputas con balas habían terminado. El Estado estaba dispuesto a pedir el máximo castigo, y como veremos en la siguiente parte, cuando finalmente se produjeron las detenciones, las reacciones de los sospechosos revelaron lo poco preparados que estaban para las consecuencias de sus actos. El escenario estaba listo para uno de los juicios más dramáticos de los últimos tiempos, en el que las leyes de la calle se enfrentarían a las consecuencias legales y en el que finalmente saldría a la luz la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. A medida que aumentaba la presión y se imponía la realidad de su situación, algunos de los sospechosos comenzaron a derrumbarse ante la posibilidad de enfrentarse a la pena de muerte. Y cuando lo hicieron, las revelaciones que salieron a la luz no solo desvelaron los detalles del asesinato de Fulio, sino toda la red de violencia y represalias que había azotado Jacksonville durante años. La pena de muerte lo cambia todo. La bomba estalló cuando el Estado presentó mociones solicitando la pena de muerte para Isaiah Chance, Sean Gathright y Rashad Murphy, pero curiosamente no para Alicia Andrews. Esta decisión sería el catalizador que desmoronaría todo lo que estos sospechosos creían saber sobre la lealtad y las reglas de la calle. El fiscal de Tampa, Florida, ha presentado una moción solicitando la pena de muerte. Sí, la pena de muerte. Ese chico, Rashad Murphy, pena de muerte. Gathright, pena de muerte. ¿Cómo se llama el otro chico? Chance Gutterse, pena de muerte. Se acabó. La única persona que no va a recibir la pena de muerte. La única persona a la que el fiscal, no ha solicitado la pena de muerte. Y esa es Alicia. Ahora bien, ¿por qué Alicia Andrews no se enfrentaba a la pena de muerte cuando todos los demás sí? La respuesta se encuentra en una combinación de factores que resultarían cruciales para comprender cómo se desarrollaría este caso. Se reveló que Andrews estaba embarazada y, según los analistas callejeros, esto le dio poderosos incentivos para cooperar con las autoridades. Cuando esa chica salió y dijo que estaba embarazada, «Oh, tío, estás en la cárcel del condado acusado de asesinato y estás embarazada». Eso le dio todos los incentivos del mundo para decir, «Oye, ¿sabéis qué? Mirad, necesito contaros la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». La presión a la que se enfrentaba Andrews no se parecía en nada a la que soportaban los sospechosos varones.
Tenía programas de defensa de las víctimas que se ponían en contacto con ella, familiares que le daban consejos y la realidad de dar a luz entre rejas mientras se enfrentaba a una cadena perpetua. Como explicó un comentarista del barrio, ¿entienden cuántos programas de defensa de las víctimas se han puesto en contacto con ella? Intentando hablar con ella y decirle, oye, sabes que vas a tener un bebé. ¿Quieres dar a tu bebé en adopción? Oye, tienes un bebé. Tienes que pensar en tu bebé. No puedes ir a la cárcel como estos tipos. Tienes que pensar en tu hijo. Tienes que criar a un niño. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Andrews ya había estado hablando, aunque no se diera cuenta de lo perjudiciales que eran sus declaraciones. Verás, una cosa que tenemos que tener clara es que ella ya había delatado algo. Algunos dirán que sí, que quizás se le escapó, que no pensaba con claridad y todo eso. Pero si lo analizas bien, es como si ya hubiera delatado algo. Ya los había situado en la escena del crimen. El análisis sugiere que Andrews podría no haber comprendido del todo la gravedad de la situación en un principio, lo que la llevó a ser más comunicativa con los investigadores de lo que debería haber sido desde el punto de vista de la calle. No creo que comprendiera realmente la gravedad de lo que estaba pasando. Y por eso, cuando la sentaron para hablar de lo que había pasado, no tuvo ningún problema en decirles la verdad. Sí, somos nosotros. Cuando le mostraron las imágenes de vídeo, sí, somos nosotros. Pasando por delante de la habitación del hotel. Sí, somos nosotros. Haciendo esto, haciendo aquello. Mientras tanto, la violencia en Jacksonville no se detuvo con el asesinato de Fulio. La reacción en cadena que siguió demostraría lo profunda y prolongada que era realmente esta guerra entre bandas. El 24 de enero de 2025, un niño de 7 años, Breon Duce Allen Jr., fue asesinado y su primo resultó gravemente herido en un tiroteo relacionado con la disputa entre 6 Block y ATK. Este trágico incidente demostró que el ciclo de violencia estaba lejos de terminar. El tiroteo fue motivado por una canción de rap que insultaba a 6 Block y hacía referencia a Fulio, lo que demostró que, incluso después de su muerte, el nombre de Fulio seguía siendo utilizado para alimentar más violencia. Pero volvamos al caso principal. Los anuncios de la pena de muerte crearon una dinámica completamente diferente en la cárcel del condado, donde se encontraban detenidos los sospechosos. Ahora bien, otra cosa que tenemos que entender es que la fiscalía está pidiendo la pena de muerte. Ahora tienen una baza a su favor. Sí, todos los demás participantes que están escondidos, actuando como si no hubieran hecho nada y todo ese rollo de siempre, ahora están cagados de miedo. El impacto psicológico en estos jóvenes sospechosos fue devastador. ¿Te lo imaginas? Son niños, tío. Son chicos de 20 años. ¿Te imaginas el estado mental en el que se encuentran ahora mismo todos esos chicos que están allí? Creo que quieren matarnos. Sí, están pidiendo la pena de muerte. La realidad de enfrentarse potencialmente a la ejecución comenzó a golpear duramente a estos sospechosos. Como dijo un analista callejero, es diferente. Es muy diferente cuando solo te enfrentas a un cargo de asesinato. Piensas, mierda, voy a pasar toda la vida en la cárcel. Puedo cumplir mi condena, pero al menos sigo vivo. Puedo ver a mi familia. Pero el corredor de la muerte es algo completamente diferente. Todavía tienes vida, pero el corredor de la muerte no es así. Es un mundo totalmente diferente. Y no solo eso, sino que intentan matarte. Así que hay una diferencia. La estrategia de la fiscalía estaba quedando clara. Utilizar la pena de muerte como palanca para que los sospechosos revelaran todo sobre la conspiración general. Las pruebas contra todos los sospechosos ya eran abrumadoras. La fiscalía tenía vídeos de vigilancia, datos de torres de telefonía móvil, mensajes de texto y pruebas físicas que, según los expertos, constituían un caso abierto. Una prueba especialmente perjudicial era un mensaje de texto de Rashad Murphy en el que se jactaba tras el asesinato. Voy a casa, mi sed está saciada. Hoy voy a abrir una botella de Don Julio Murphy. Lo que demostraba no solo su participación, sino también su celebración del asesinato. La expectativa entre los observadores callejeros era que Andrews acabaría subiendo al estrado y proporcionando un testimonio detallado sobre todo lo que había sucedido. Pero el caso iba más allá de estos 5 sospechosos. Se esperaba que la investigación revelara una red más amplia de personas que ayudaron a planear, financiar o facilitar el asesinato. Seguían sin resolverse las dudas sobre el supuesto pago de $390 de J. Breezy a Isaiah Chance y sobre si otros raperos o miembros de bandas estaban involucrados en la conspiración. El proceso judicial siguió adelante con juicios previstos provisionalmente para Andrews en agosto de 2025
y para Gathright, Chance y Rashad Murphy en abril de 2026. Pero en la calle se rumoreaba que estos casos podrían no llegar a juicio si los sospechosos empezaban a cooperar para evitar la pena de muerte. El mensaje general era claro. Los días de resolver las disputas con violencia habían terminado, al menos en lo que se refería a salir impune. Una de las lecciones más importantes que se desprenden de este caso es la realidad de que ni siquiera los soplones salen impunes. Los soplones van a la cárcel, que alguien os lo diga. Los soplones no salen de la cárcel y cosas así. A menos que, ya sabes, te dediques al tráfico de drogas y cosas así. Sí, en ese caso quizá te dejen, porque ya sabes, alguien que se dedica al tráfico de drogas o de propiedades, o te pillan con un arma, entonces puedes decir, déjame trabajar para ti y cosas así. Entonces quizá, pero cuando cometes un delito contra una persona, un asesinato, un robo con agravantes y todo eso, puedes chivarte todo lo que quieras. Tu culo seguirá yendo a la cárcel. Al llegar al final de esta historia, el destino final de estos 5 sospechosos sigue sin estar claro. Pero lo que ya está claro es que su decisión de quitarle la vida a Folio ha destruido sus propias vidas y las de innumerables familiares y amigos que se verán afectados por las consecuencias. Las calles pueden tener su propio código de justicia, pero cuando ese código choca con el sistema legal no se rige por las reglas de la calle. La pena de muerte representa la consecuencia definitiva, y, para estos jóvenes sospechosos, la realidad de enfrentarse potencialmente a la ejecución ha cambiado por completo su forma de abordar sus casos. Si Andrews acabará testificando contra sus coacusados, si alguno de los sospechosos masculinos se derrumbará y proporcionará información sobre la conspiración más amplia, y si se hará realmente justicia para Fulio y su familia. Estas preguntas se responderán en los próximos meses y años. Pero una cosa es segura. Este caso ha conmocionado a la comunidad del hip hop y ha servido como un duro recordatorio de que la glorificación de la violencia callejera en la música puede tener consecuencias en el mundo real que van mucho más allá del estudio de grabación. El ciclo de violencia que se cobró la vida de Folio y llevó a la detención de estos 5 sospechosos sigue azotando a comunidades de todo Estados Unidos. Hasta que se rompa ese ciclo, se perderán más vidas jóvenes, se destruirán más familias y se truncarán más futuros prometedores por la falsa promesa de que la violencia puede resolver los problemas. La elección, como siempre, sigue siendo de cada individuo. Continuar por el camino de la violencia y afrontar las consecuencias, o elegir un camino diferente y construir una vida que no termine en un tribunal enfrentándose a la pena de muerte. Para Fulio, esa elección llegó demasiado tarde. Para estos 5 sospechosos, las consecuencias de sus decisiones apenas están comenzando a revelarse. Y para todos los que ven cómo se desarrolla esta tragedia, la lección es clara. Al final, las calles siempre pierden. Gracias por vernos. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos en la pantalla para ver más contenido emocionante.